Eh, y hace 10 años que estoy con impresión 3D y voy a dar una introducción a lo que es un tipo de impresión 3D, ¿sí? La que es más convencional y que la mayoría seguro que han visto, que es la con filamento, que se llama FDM, que derrite el filamento y lo deposita capa por capa, ¿sí? Esta es la tecnología con la que vamos a hablar. Si bien hay muchas más, no podríamos explayarnos en cada una de ellas, ¿sí? Hay una, en este momento hay una de las, también son un montón, pero hay una cámara filmando una impresión en vivo que se está haciendo en este preciso momento. Por cualquier cosa, si lo quieren ver, figura como cámara directamente en los usuarios, para que lo diferencien. Bien. Acá le voy a poner los temas que vamos a ver hoy, que van a ser el funcionamiento básico de una impresora FDM, los materiales más utilizados, los usos más frecuentes de la tecnología, o sea, que podemos sacar provecho a esta tecnología, y después vamos a ver básicamente el software de impresión y algunos parámetros básicos de a lo que uno se tendría que enfrentar a la hora de imprimir en 3D. ¿Sí? Profe, le hago una consultita. Sí. A ver, perdón, no hay nadie que esté escuchando porque no sé si hay gente con audio y gente que no tiene audio. Si no tienen audio, fíjense que esté habilitado. Escuchan, perfecto. Sí, bueno, perdón, no que lo interrumpa. Los que no tienen audio, prueben, ahora les voy a dejar en el chat una forma para habilitarlo. De esa forma se debería escuchar. Si no, debe ser un problema de ahí del audio, de ustedes. Pero bueno, perfecto, si se escucha, buenísimo. Era mi duda. Gracias, profe. Lo dejo. Perfecto. Genial. Bien. Vamos a arrancar con este diagrama que muestra sintéticamente los componentes de una impresora 3D, que es la que van a ver en la filmación de la cámara, ¿sí? Acá la ven toda desarmada, ¿por qué? Porque se van a encontrar con... La máquina se va a mover con 4 motores, 5 dependiendo si tiene 2 en el eje Z, y acá nos vamos a encontrar con una máquina cartesiana, que tiene X y Z, ¿sí? Y va a generar los movimientos en el plano normalmente. Es XY, y una vez que termina una capa, asciende y sigue la siguiente, ¿sí? Los que pueden ir viendo el video se van a ir dando cuenta de que la máquina va a generar este tipo de movimiento. Primero termina una capa, asciende, hace la siguiente capa y así construye. Si bien la máquina está en este momento mostrándose que está construyendo una sola pieza, es por cuestión de tiempo, a ver si lo logramos terminar antes de que termine la masterclass, la máquina podría ser la misma capa, pero de muchas piezas, incluso completamente la plataforma de impresión, que se llama cama de impresión, en el mismo momento, ¿sí? Obviamente el tiempo que va a demorar va a ser mucho mayor si imprimimos completamente la plataforma. Acá lo que vamos a ver es que está compuesta por motores paso a paso, que van a generar los movimientos, algún tipo de guía de desplazamiento que normalmente se usan alguna barra cilíndrica y un rodamiento lineal, o un patín sobre ruedas que van pasando sobre una guía de aluminio. Depende de la mecánica de la máquina y la calidad de la máquina, es el tipo de movimiento, pero básicamente todos tienen motores paso a paso. Después tienen una plataforma que se llama cama caliente, que es donde se van a adherir las piezas. Esta va a estar caliente porque si está fría no genera la adherencia para que empiece la impresión y se despegan las piezas. Después tenemos lo que son, bueno, en este caso van a ver la placa central, que es la electrónica que controla toda la máquina en sí. Vamos a tener una pantalla para los comandos básicos para mandarle la impresión, un lector de tarjeta de memoria o un pendrive para introducir el código. Bueno, una fuente de alimentación, las cosas electrónicas básicas, y lo que va a importar más en este caso es que, si ven acá a la izquierda, se van a encontrar con una parte que tiene un disipador, y ahí va
digamos, el fusor que en los términos que se utilizan ahora se llama hot end, ¿sí? Que es el que derrite el plástico, ¿sí? Dentro de él, y una parte tiene que estar fría y otra caliente para que el plástico ahí se derrita y va a salir del tamaño del pico que nosotros tengamos, ¿sí? Uno en el software le dice tiene un pico de 0,4 milímetros, 0,6, 0,2, 0,8, 1 milímetro, y eso nos va a dar la calidad y velocidad de la máquina. Entonces, este componente es básicamente el más importante porque el que nos va a derretir el plástico. A su vez, eso está acoplado a un sistema de tracción, ¿sí? Es un sistema de tracción mecánica que por un dentado va traccionando y va ingresando el material dentro de este fusor, o como se le llama, digamos, en todo el mundo, hot end, ¿sí? Como final caliente, que es el final de donde sale realmente el plástico, ¿sí? Este nos va a derretir el plástico y va a hacer un corte térmico para que el disipador pueda estar abulonado a algo que no se caliente, y el disipador cumple la función de que el plástico no se dilate ahí, ¿sí? Porque si se dilata, se pega y no fluye. Entonces es muy importante el disipador, que normalmente está acoplado a un sistema de ventilación forzada, ¿sí? Bien. Esto, a su vez, va a tener la máquina un sistema de finales de carrera que se llama, la máquina va a saber dónde está el 00 porque va a tocar con un botón, ¿sí? Un botón mecánico o óptico, dependiendo la máquina que sea. Se va a tocar, va a saber el 00 y de ahí va a empezar a buscar la posición que nosotros pusimos en el software, ¿sí? Bien. Eso es básicamente los componentes de la máquina y, en general, digamos, lo que vamos a necesitar. La plataforma caliente, los movimientos X y Z, y derretir el plástico con el hot end, ¿sí? Después, el hot end tiene un montón de componentes dentro, la cama caliente también, cada motor tiene, pero no vamos a desglosar cada uno de los detalles porque se hace, no vamos a poder terminar la masterclass. Depende del material que vamos a utilizar, las condiciones que va a requerir, de pronto si va a ser ventilado el material, porque si ven, hay dos tipos de ventiladores en el esquema de desglose de la impresora. Hay uno que es fan de capa, que se enfría la última capa que está imprimiendo, pero hay materiales que te lo admiten y materiales que no lo admiten, ¿sí? Es dependiendo el tipo de material. Básicamente eso es. Por favor, apunten las dudas para el final de la parte mecánica. De cada cosa van a estar apuntando las dudas, así cuando finalizamos evacuamos todas las dudas que vayan quedando, ¿sí? Bien. Ahora voy a hablar de los materiales. Esto es una lista muy sintética de los materiales que vamos a tener, ¿sí? PLA, ABS, PETG y Flex. Son 4, pero yo al último le voy a dar algunos detallitos más, que existen más materiales. El PLA es el más utilizado hoy en día, ¿sí? Es base de almidón de maíz. ¿Qué significa eso? Significa que está sacado de origen vegetal. Es un plástico que es biodegradable y reciclable, ¿sí? No es que se degrada fácilmente, digamos, requiere de condiciones de temperatura y humedad, o sea, no es que uno imprime y se le va a degradar ahí nomás, no. Tiene que estar en unas condiciones muy específicas, pero es biodegradable, o sea que no hace mal al medio ambiente. La ventaja que es muy sencillo de imprimir, funde a baja temperatura, no necesitamos una máquina especial que requiera altos niveles de temperatura. Si este puede ser ventilado, lo cual puede generar superficies, geometrías más complejas que otro. La contracción del material, siempre tenemos que todos los materiales, básicamente desde el metal hasta todo salvo el agua, que se comporta al revés, cuando está fluido tiene un mayor volumen que cuando está sólido, que se contrae. El PLA tiene la particularidad que se contrae muy poquito, entonces la precisión dimensional que nos da es mayor a la que nos da otro material, ¿sí? Lo que tiene de desventaja es que el punto de fusión es bajo, lo hace fácil de imprimir, pero no es una pieza apta que si de pronto dejamos una pieza negra al sol,
en Córdoba un verano nos las arruina totalmente porque se derrita, o en el interior de un auto, o en varios lados. Entonces, el punto de reblandecimiento, que se llama, cuando se empieza a ablandar, el PLA es de los 60 grados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si el plástico lo sometemos a más de 60 grados, el plástico se va a empezar a ablandar. Esa es una de las desventajas del PLA, ¿sí? Pero no siempre necesitamos que soporte esa temperatura. Es más, en la mayoría de los artículos que ustedes ven que se venden y que se utilizan en PLA, por la facilidad del uso. Después pasamos al ABS, que es un plástico que se usa en la industria hace muchos años, no es tan nuevo como el PLA. El ABS con lo que se hacen los juguetes, con lo que se hacen los plásticos de los vehículos, con lo que se hace prácticamente todo lo que uno compra comercialmente, la mayoría de las veces está hecho con ABS. Entonces, este plástico ya sí tiene una temperatura de reblandecimiento de casi 100 grados, o sea que soporta el agua hirviendo y no se ablanda. Tiene, ya tiene las condiciones de que no lo podemos refrigerar, tiene una contracción mayor, lo cual lo hace un material más difícil de imprimir. No admite que de pronto, si estamos en un lugar en donde hay mucha corriente de aire, se enfría, vamos a tener que no se va a pegar la capa siguiente a la anterior, ¿sí? Cosa que en el PLA no tenemos ningún problema y podemos poner la ventilación forzada, que es la que yo les comentaba que algunos materiales admitían y otros no. El PLA la admite al 100% y el ABS no la admite en ningún caso. Entonces, una pieza que de pronto necesita más temperatura, el ABS sería una buena opción, pero es más complejo de imprimir por la contracción que tiene, porque intenta despegarse de la cama, ¿sí? Entonces requerimos de varias condiciones y que de pronto no haya flujos de aire constante en la habitación que vamos a imprimir. Normalmente se hace algún tipo de cerramiento o algo si la pieza que vamos a imprimir en ABS es muy grande. Después voy a nombrar el PETG, que es el PET, es el material que se utiliza en las botellas de plástico, normalmente en la mayoría donde consumen gaseosas o productos normalmente que no sean... La mayoría de las botellas, digamos, estándar transparentes, son en PETG. Es el PET más un aditivo que es glicol, que lo hace que fluya mejor, por eso la G al final, y él lo hace la diferencia con el PET común de la botella, y esto hace que se imprima mucho más sencillo y mejor. Este tiene como un intermedio entre el PLA y el ABS. No nos molesta que haya corrientes de aire, no es tan bajo el punto de reblandecimiento como el PLA, sino que este ya se ablanda recién a los 80 grados, entre 75 y 80 grados, y eso hace que ya dentro de un auto, en el exterior, y ya no se va a derretir en ambientes normales, digamos, ya uno no va a tener problemas. Esos 15 grados de diferencia hacen una abismal diferencia, lo cual lo podés dejar en un vehículo adentro, incluso un verano muy caluroso, que no va a pasar nada, cosa que en el PLA sí va a pasar. Si bien no nos va a aguantar que le pongamos agua hirviendo porque a los 80 ya ablanda, normalmente en un gran abanico de posibilidades se puede utilizar casi que mejor que los otros dos. Se hace como un poquito más versátil, no es tan fácil de imprimir como el PLA, pero tampoco es tan difícil como el ABS, está en el medio. Y también permite que lo ventiles un poco, lo cual la corriente de aire no significaría ningún tipo de problema para este material. Y aparte, es más resistente a los hidrocarburos. ¿Qué significa? Soporta más las naftas y los aceites que incluso el ABS y mucho más aún que el PLA. ¿Sí? Así que tenemos ahí una cuestión de que cada material tiene su particularidad. No es que uno es mejor que el otro, pero cada uno tiene una ventaja. La contracción del PETG, en comparación al PLA y el ABS, está mucho más cerca del PLA. Contrae más que el PLA, pero no tanto como el ABS. Entonces, la precisión dimensional que nosotros diseñemos en la pieza, que vamos a posteriormente imprimir, va a estar más cerca de lo real en el PLA, después en el PETG, y luego en el ABS, que tiene una contracción muy alta, y normalmente uno tiene que ampliar las tolerancias
para que compensemos esa contracción que el plástico nos va a dar, porque la pieza nos va a salir siempre más chica de lo que tiene, y no porque la máquina sea mala, sino porque el material tiene la particularidad de esta. ¿Sí? Perfecto. Después lo voy a nombrar en el flex. El flex es un material, si bien es un poco difícil de imprimir, tiene la particularidad de ser realmente una goma, ¿sí? Y las siglas normalmente son TPU, que son el material que ustedes van a ver en las fundas de silicona que les suelen llamar a los celulares, las botas de goma para la lluvia, las botas es el mismo material. Entonces, como para que más o menos se den una idea, y se puede imprimir y hacer piezas que sean flexibles, ¿sí? No nos limita eso. Después, fuera de estos básicos, digamos, tenemos el nylon, ¿sí? El nylon normalmente la gente lo conoce como las bolsas de nylon. Las bolsas no son de nylon hace muchas décadas, las bolsas son de polietileno. El nylon es un material de excelentísima calidad y es lo que en Argentina le llaman comercialmente grilón. En otros países debe tener otro nombre, o incluso el nombre técnico se llama poliamida. Este material ya nos permite, si bien no lo he agregado en la lista porque es realmente un nivel más alto de dificultad, ya tiene una contracción muy elevada, ya lleva un procedimiento de impresión bastante más complejo, pero este material nos permite hacer piezas mecánicas que van a soportar hidrocarburos, más de 100 grados de temperatura y una resistencia mecánica muy alta. Se va a deformar bastante antes de romperse, con lo cual es un material muy idóneo para lo que sería hacer un engranaje que va a funcionar realmente, ¿sí? No es que vamos a hacer una maquetita para probar un engranaje, sino que realmente vamos a utilizar el engranaje para que cumpla una función para un repuesto o para un proyecto que estemos haciendo, ¿sí? Perfecto. Esto es una síntesis de los materiales porque existen muchos más, incluso hay varios que están como mezclados, hay a veces con policarbonato, hay a veces con varios materiales, y el PLA, sí, lo que me gustaría nombrarle es que viene con un montón de variables de compuestos, como por ejemplo, le ponen fibra de carbono, le ponen seda, le ponen madera, le ponen pigmentaciones flúor que brillan en la oscuridad. El PLA es como más versátil, y de pronto se le agrega un montón de aditivos, si bien sigue siendo un PLA, pero de pronto tiene un montón de funcionalidad que normalmente uno dice, bueno, quiero un acabado que parezca metal, le ponen un poquito de metal, uno lo pule y tiene ese acabado. Quiero que tenga un acabado sin fibra de carbono, viene con fibra de carbono. Quiero un acabado sin madera, viene con madera. Entonces, todos son PLA, pero con un montón de aditivos que se adaptan a, por ahí, cuestiones estéticas mucho más agradables. Viene uno con seda que realmente tiene un brillo y da un aspecto visual que realmente no se compara con nada, tiene una calidad como si no fuera impreso en 3D. ¿Sí? Perfecto. Vamos a pasar a lo que sería los usos más comunes de la tecnología. Acá es muy importante, ¿sí?, que se va a dividir básicamente en dos ramas, ¿sí? La impresión 3D, en fines prácticos, se divide en dos o tres ramas, pero las dos más importantes son una que va a ser, es una tecnología de prototipado rápido, ¿sí?, que no requiere matricería, que no requiere nada, y de pronto nosotros podemos, si vamos a hacer un proyecto que va a ser inyectado con otra tecnología que se hace con matrices, yo no puedo largar a hacer una matriz que es de extremadamente un costo muy alto y de pronto que tenga un error de diseño de la pieza sin antes probarla. Entonces, normalmente lo que hacemos es, siempre que estemos en un proyecto, hacer un prototipado completo antes de mandar a hacer una matriz u otro tipo de proceso tecnológico de fabricación. Entonces, esto va a hacer que vamos a tener que tratar de que la pieza, que la impresora se adapte a la pieza, ¿sí?, al 100%, entonces que nos salga lo más fiel posible a lo que va a ser en el producto fabricado con otra tecnología. Con esto avanzamos mucho en el proceso de desarrollo y de ideación y de puesta a punto y de pruebas y de prototipos funcionales, estéticos. Entonces, eso de pronto nos da la pauta de que
la tecnología ahí nos ayuda a acelerar muchísimo los procesos de desarrollo de productos nuevos. Después, vamos a pasar a lo que es producción. ¿Qué significa esto? Ya vamos a hacer productos, ¿sí?, en impresión 3D, ¿sí? Yo desarrollo un producto, no sé, por ejemplo, no sé, un portacelulares, un engranaje, una pieza, una X cosa que la voy a fabricar y vender desde un principio a fin con impresión 3D. Entonces ahí ya nosotros, nuestro diseño se tiene que adaptar a la tecnología. Entonces, evitar algunas cuestiones que son limitantes de la tecnología, como son algunas cuestiones como ángulos de voladizo o algunas cuestiones que complican un poco la impresión. Uno se adapta el diseño para que sea producido en impresión 3D. Si bien la escala de producción tiene un límite, porque si bien el costo inicial es muy bajo en la producción de impresión 3D, el costo por pieza es alto. El cambio, cuando usamos matricería u otro tipo de producto de producción, el costo inicial es extremadamente alto, pero el costo por pieza es muy bajo. O sea, cuando llegamos, no sé, a unas, dependiendo qué pieza, unas 2.000 a 5.000 piezas, por ahí, dependiendo de la complejidad de la pieza, ya por ahí se empieza a pisar con otra tecnología. Pero antes de eso, antes de esa cantidad, si vamos a pensar 100, 200 unidades, no va a haber forma de que una matriz sea factible comparado con lo que sería una impresión 3D, ¿sí? Después quiero que agenden esto y por ahí hagan las preguntas puntuales por ahí de sus rubros. Otra cuestión que, si bien va de la rama de la producción, es la personalización. Como yo no necesito una matriz, ¿sí?, para fabricar esto solamente un diseño, yo puedo personalizar algo que, por ejemplo, lo que se usa mucho son llaveros o piezas que tienen algún nombre o algún tipo de logotipo o algo que sea personalizado. La impresión 3D me permite hacerlo porque yo, modificando en el diseño del software, yo puedo hacer una unidad sin ningún problema. Que con otra tecnología me limito a la matriz que va a ser solamente esa pieza hasta el fin de la matriz. En cambio, la impresión 3D no, la podemos ir rotando constantemente, entonces nos permite hacer productos personalizados. ¿Se entiende? Que esto nos permite hacer objetos únicos, ¿sí? A eso es lo que yo les llamo con personalizado. Podemos hacer objetos únicos a un costo muy bajo en comparación con cualquier otro tipo de tecnología. Y no vamos a tener problema de hacer, dependiendo de la complejidad del diseño, que eso sí nos va a complicar un poco o no, hacer montones de llaveros totalmente diferentes. No vamos a tener problema alguno porque la máquina en sí no le va a molestar que vos le pongas piezas totalmente diferentes. Ella va a seguir las coordenadas de los ejes para fabricarlo. No va a haber absolutamente nada como limitante. La única limitante es quién diseña o quién no. Y otra cuestión que tiene mucho auge, sobre todo en Latinoamérica, es la fabricación de repuestos, ¿sí? En Argentina más aún se nota porque tenemos una limitación de importaciones casi siempre, y nos falta un repuesto, o hay repuestos descontinuados de máquinas, de autos, de cualquier objeto, desde una cortina, desde un accesorio de cocina, desde una perilla de una cocina, una perilla de cualquier objeto que uno tenga, un repuesto de un aire acondicionado, un engranaje de un electrodoméstico, un montón de cosas. Entonces, ese electrodoméstico que ya está descontinuado el repuesto, no se consigue o nunca existió el repuesto, nosotros lo podemos diseñar, fabricar, y ya esa pieza va a ser funcional para reparar, ¿sí?, un montón de productos, de todo tipo. Acá el abanico de la reparación es uno de los auges que más tiene la impresión 3D, de reparar cosas, ¿sí? Porque pasado cierto tiempo ya no se consigue más el repuesto y chao. Y hacer en otra cosa, fabricar en plástico piezas chiquitas es muy complejo, un engranaje o incluso una parte de una carcasa, una manija. La pieza que se les ocurra, para esto es lo ideal, ¿sí? Porque de pronto no es que vamos a imprimir millones de repuestos, por ahí vamos a tener que de pronto imprimir 1, 2, 3, dependiendo de la reparación, incluso hasta uno solo, porque nos toca,
diseñamos, imprimimos el repuesto con el material acorde, ¿sí? Que se adapte a los requerimientos mecánicos que va a tener esa pieza, se le imprime y de pronto tenemos ya una reparación que antes básicamente el objeto se tiraba, ¿sí? Esto abre un abanico de posibilidades muy grande en la reparación, ¿sí? Sobre todo para los que, como la plataforma se llama Yo Reparo, más de uno debe estar al tanto de la reparación. Voy a tomar un poco de agua, perdón. Esto es básicamente una división rápida, pero después dentro de cada nicho, dentro de cada uno de estos va a haber gente que prototipa para la industria, gente que prototipa para el arte, gente que prototipa para lo que sería producción de videojuegos, de lo que se le ocurra. En la producción se producen objetos de toda índole. Gente que produce desde accesorios de ornamentación y decorativos hasta producción de objetos industriales de uso único. Incluso hay, si bien esta no es la tecnología, pero hay impresoras que imprimen en metal, hay partes automotrices que se fabrican únicas para pruebas o para finalización de vehículos, de aviones, un montón de cosas se producen directamente en 3D porque la complejidad de las piezas por ahí es tan alta que una matriz no lo permite, la impresión sí lo permite, y la cantidad de unidades que se van a requerir no van a ser tantas, entonces la impresión 3D se justifica aún utilizando la de metal. Como le digo, la producción es hiper grande, digamos, hay millones de nichos para producir objetos en impresión 3D. La personalización, como les comenté, se personaliza desde todo. Desde souvenirs para fiestas y eventos, de regalos empresariales, merchandising, después objetos de culto para una persona, obsequios. Hay gente que se dedica exclusivamente a obsequios para personas personalizados, ¿sí? Entonces se personaliza, se le pone el nombre, el logotipo, todo específicamente. Y bueno, en cuanto a repuestos, va de toda la gama, desde electrodomésticos hasta vehículos, máquinas de la industria, absolutamente todo lo que es repuesto. A mí me ha tocado fabricar básicamente repuestos de absolutamente cosas hasta que ni se me hubiese ocurrido jamás que me tocara, hasta juguetes coleccionables que no tenían una parte y fabricar repuestos para juguetes. Entonces, esto abre el abanico de una manera realmente muy grande. Bien. Yo aquí les dejo 3 páginas web en donde, si bien yo les hablo del diseño, estas 3 páginas ya tienen diseños para descargar e imprimir, ¿sí? La mayoría de los que hay ahí son gratis. Hay algunos en lo que Thingiverse, que es la primera, es totalmente gratuita. Cools y My Mini Factory, que son las últimas 2. Esas, algunos son gratis y otros son de pago. Estas 3 plataformas, ustedes entran, descargan el archivo en un formato que se llama STL, lo ponen en el software de la impresora y pueden imprimir estos objetos sin ningún problema y ya no requieren de conocimientos de diseño. Lo dejo como para que vayan viendo. Lo ideal siempre es tener un poco de herramientas para diseñar, porque esto nos va a limitar a lo que está en internet. Ya cuando nosotros diseñamos, la cosa cambia. Ya si nos viene una pieza personalizada, nosotros la podemos diseñar de cero y poder fabricarla para lo que sería, por ejemplo, un repuesto. Necesitamos sí o sí saber diseñar. Pero de pronto hay gente que vive imprimiendo cosas de estas bases de datos que son un abanico de posibilidades muy grande. Aquí hay todos los personajes de videojuegos, un montón de artículos para el hogar, un montón de cosas, millones de archivos para descargar, de los cuales estaría bueno que lo vean, para que vean más o menos la gente lo que va diseñando, lo sube de manera gratuita, sobre todo en el primer link, y ven más o menos un abanico de lo que la gente está imprimiendo, y en este caso
no tienen que pensar en diseñar. Es solamente sí manipular la impresora 3D. ¿Sí? Bien. Con esto voy a dar un mini cierre a la parte teórica y me voy a pasar a lo que sería el software de impresión 3D, donde vamos a ver, ¿sí?, ya algunos parámetros básicos que tiene la impresión 3D. Acá hay mucho software, ¿sí? Los más utilizados son Cura, se llama Cura el software, pero hay otro que es un poquito más moderno y se llama Prusa Slicer, son los dos gratuitos. Yo les voy a mostrar el Prusa Slicer porque lo siento que es un programa que es superior, que es mucho más fiable, y obtengo mejores resultados que lo que sería en el Cura. Pero tanto Cura como Prusa Slicer son dos software totalmente gratuitos para utilizar en impresión 3D. Le voy a dejar de compartir este y voy a pasar a el software de impresión 3D, donde les voy a mostrar qué parámetros voy a corregir, y es justamente el archivo del engranaje que se está imprimiendo en vivo en este momento. El que lo puede ver lo va a estar viendo. Voy a dejar de compartir y vamos a compartir. Buenísimo, ahí pongo como anclaje, así todos pueden ver la cámara. Buenísimo. Ah, ahí está, ¿no? Ahí se ve, me parece. Y a ver, añadir anclaje. Bien, este engranaje ahí está. Es el que se está imprimiendo exactamente en este momento en la máquina, en lo que es la que figura como cámara. Cualquier duda, no se olviden de apuntarla para el final. Bien, este es el software en donde nos va a mostrar, acá tengo la pieza, la puedo mover por todos lados de la plataforma, ¿sí? Mateo, ¿se ve bien el software? A ver, yo lo veo, no sé si los otros pueden verlo, si nos pueden poner en el chat, a ver. Los que tienen problemas de audio, ahora voy a volver a mandar una foto, que ahí está el instructivo, ¿sí? Para que lo puedan activar y lo puedan escuchar. Sí, se ve, sí, se ve perfecto. Bien. Bien. De 10. Buenísimo. En este programa vamos a encontrar, voy a acomodar las ventanas de... Aquí lo que voy a tener es la pieza como está diseñada, ¿sí? Acá no voy a tener más nada que el diseño. Sí, acá voy a tener yo la altura de capa, que es uno de los parámetros principales que tenemos en la impresión. La altura de capa lo que nos va a dar es lo siguiente, que cuánto queremos que suba entre capa y capa. Si nosotros hacemos que suba poquito, la calidad va a ser muy buena. Pero si nos va a demorar mucho más, o sea, si nosotros comparamos una calidad de 0.15 milímetros con una de 0.3, lo que va a suceder es que nos va a demorar el doble, ¿sí? El doble la que es de 0.3 versus la de 0.15. Pero en el aspecto visual, la calidad va a ser mucho más prolija porque las líneas van a ser mucho más finitas y no más grotescas como va a ser el 0.3. ¿Sí? Eso nos va a impactar drásticamente en el tiempo. Acá lo vamos a poner en una calidad intermedia que es 0.2, ¿sí? 0.2 milímetros, o sea, hace una capa, sube 0.2 milímetros, hace la siguiente capa, sube 0.2 milímetros y hace la siguiente capa. Bien. Acá lo que yo voy a poner es el tipo de relleno, cuánta densidad quiero, ya lo voy a emular. El material, que ya les hablé, acá está PLA, PETG, ABS, ¿sí? Vamos a dejar en PLA. Y acá nos encontramos con la pieza ya simulando la textura, ¿sí? Y si yo voy viendo las capas. Si se fijan, ese es un relleno de un 20%. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es le voy a pasar un relleno de un 70%. Le pongo laminar para que genere de vuelta y ya tengo un relleno muchísimo más denso. Entonces, acá lo que vamos a nosotros tener es más tiempo de impresión, más gasto de material, pero una pieza mucho más resistente. Entonces, vamos a tener que ir jugando
con lo que necesitamos. Si es una pieza que va a ser meramente un adorno, no nos va a importar realmente si tiene mucho relleno o no. Pero si es una pieza mecánica, sí, va a pasar esto. ¿Se entiende? Bien, perfecto. También tengo, en las configuraciones un poquito más avanzadas, las capas y perímetros. Si ustedes se fijan, tengo yo 2 vueltas alrededor de la pieza. ¿Sí? Normalmente se usan 2, pero si yo quisiera que esta pieza va a tener mucho más desgaste, le voy a poner, en este caso, 6 vueltas de perímetro. Voy a volver a laminar. Y se fijan, ven la cantidad de contornos sólidos que tengo de la pieza. Esto nos va a impactar mucho en el tiempo de impresión. Fíjense, acá tengo 2 horas 9 y vamos a poner una calidad baja con un bajo relleno. Y de pronto esto demora menos de 1 hora, dice 53 minutos, ¿sí? Entonces vamos a ir jugando con lo que necesitamos versus el tiempo de impresión, ¿sí? Independientemente del material, ¿sí? El material normalmente no varía tanto el tiempo, salvo el flexible que se imprime muy lento porque es tan blandito que si uno lo apura se descanaliza, ¿sí? Bien. En lo que son la configuración de filamento, nosotros vamos a tener aquí la temperatura del material de la primera capa y la temperatura siguiente. El PLA se trabaja entre 200 y 215 grados, 220 grados, y la cama entre 40 y 60 grados, que yo le había dicho en la plataforma, en donde se va a quedar pegada la pieza. Pero si hablamos de una ABS, la ABS trabaja a los 250 grados, ¿sí? Y la cama necesitamos para que se pegue unos 100 grados de la plataforma, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es vamos a cambiar por el ABS y ya nos dice 255 grados y entre 100 y 110 grados de la plataforma para que se pegue. Si no, no se pega la pieza a la plataforma, lo cual se suelta y la impresora no se da cuenta y empieza a alargar filamento por cualquier lado. Bien. Aquí en enfriamiento, que básicamente en el material, es si habilitamos o no habilitamos el ventilador, que es el fan que nos ventila la primera capa. ¿Sí? ¿Se entiende? La que nos va a enfriar las primeras capas. En el PLA lo podemos utilizar, en el PETG lo podemos utilizar al 50% o un poquito menos, en el ABS no lo podemos utilizar, y lo que sería en Flex también lo podemos utilizar, pero un poquito menos también, como un 50 o 60%. Bien. Aquí, en el software de la impresora, acá está con los parámetros normales, que yo voy viendo las capas, capa por capa. También puedo, volviendo a lo que sería la vista común, dependiendo la pieza, nos va a convenir imprimir de una forma o de otra. Esta forma no nos conviene imprimir porque cuando llegue a la altura de los dientes del engranaje, si ustedes se fijan, ahí no va a tener sustento la pieza para poder hacerlo. Se va a caer todo el material para la base porque no tiene qué. Pero en este caso voy a mostrarles una función que se usa muy mucho, que es una función de soportes. ¿Qué va a hacer? La máquina va a poner material para soportar luego esa parte, ¿sí? Yo lo que voy a poner es que me ponga material de soporte, voy a volver a laminar, y acá lo que va a haber es un material que se va a remover después, ¿sí? Y sobre esto imprime para geometrías que realmente no se puede sortear una cara plana, no siempre tenemos una cara plana, ¿sí? Y esto es lo que voy con respecto a que acá vamos a tener más gasto de material y después nosotros vamos a tener que trabajar posteriormente con una pinza para remover ese material excedente, ¿sí? Entonces, eso va a que yo les quiero recordar cuando hablábamos de si vamos a producir en impresión 3D, no nos va a quedar, no es una buena idea utilizar que todo tenga soporte, porque va a requerir todo un postproceso propio, un montón de trabajo y un montón de material derrochado. Entonces, nosotros ahí adaptaríamos nuestro diseño para que sea una impresión sin soportes o con la menor cantidad de soportes posible. Ahora, si estamos prototipando algo que va a ser fabricado en otra tecnología, no nos podemos adaptar el diseño a la impresión 3D, no. Adaptamos la impresión en 3D al diseño para que responda de esta manera a cumplir
el prototipo que tendría que ser hecho anteriormente, que va a ser posteriormente hecho con otra tecnología, o vamos a hacer unos ensayos de desarrollo, o estamos pensando ideas y que van a ser fabricadas con otra tecnología y las vamos a ir probando en 3D. Por eso es que las dos ramas diferentes, y este es un ejemplo claro de que esto nos va a llevar un montón de trabajo, sacarle el material ese, y no estaría bueno que si yo voy a fabricar un producto que esté lleno de soportes. Trata de utilizar la menor cantidad de soportes para que sea más rápido de fabricar. Bien, en este caso, yo acá selecciono la pieza y le voy a poner que se imprima como estaba, dejo activada la parte de soportes y no me va a poner ningún tipo de soporte porque la pieza ya no lo requiere, ¿sí? Con solo rotar la pieza, ya acá ya no lo requiere, no requiere el soporte, ¿sí? Lo cual lo va a hacer mucho más rápido, menos gasto de material y menos mano de obra de nosotros o quien vaya a remover los soportes. Entonces, es importante saber la posición. Vuelvo de pronto a la interfaz, porque esta es la parte donde veo la emulación de cómo va a salir la impresión. Pero esta es la interfaz visual donde está la pieza, donde yo la puedo rotar como yo quiera, manualmente, incluso dependiendo del software podemos cortarla, le puedo hacer un corte, ¿sí? Y puedo dividir la pieza en dos, si así se requiriera, ¿sí? Vamos a salvar esa parte. Después puedo cambiar la escala, si de pronto necesito compensar un 5%. Pongo 105% y ahí la pieza se aumentó, la vamos a hacer un 10%, perdón, para que se note más. Normalmente los materiales no contraen tanto, pero le doy un 110% y la pieza aumentó un 10% en relación a la contracción que teníamos en el material. Entonces nosotros podemos compensar aquí que el material, por ejemplo el nylon, tiene una contracción de entre 3 y 4%, entonces yo compenso esa contracción y nos va a dar. ¿Sí? Bien. Otra cuestión aquí es que les quiero mostrar es la calidad visual. Voy a mostrar nuevamente a laminar y ustedes se van a fijar, me gustaría que vean las capas. Esto va a ser muy parecido a lo real del dentado que tenemos. Ahora lo voy a pasar a una calidad muy alta que es 0,1 milímetros, o sea que hace 0,1 y sube. Alcanzan a ver la diferencia que hay de la textura que vamos a generar. La calidad visual de esto y la textura que vamos a tener es muy superior. Pero de pronto, de 53 o 55 minutos que teníamos, pasamos a casi 3 horas de impresión con cambiar la altura de capa, ¿sí? Entonces, es drásticamente diferente y depende de lo que necesitemos. Si la pieza no va a requerir que tenga un aspecto visual tan bueno, no es necesario gastar tanto tiempo porque de pronto tenemos un gasto de luz, un gasto mecánico de la máquina, y aparte tenemos la máquina ocupada en esto sin poder producir otro tipo de producto mientras la estamos utilizando. ¿Sí? Bien. Básicamente, lo que nosotros tenemos que saber son el material que vamos a utilizar para las temperaturas y básicamente también vamos a saber qué calidad queremos, el relleno que vamos a querer, la cantidad de pared, o sea, de perímetros que vamos a necesitar, si va a estar sometida a desgaste o no va a estar sometido a desgaste, la pieza, y eso es como la introducción. Después tenemos, como habíamos dicho, si le queremos dar más ventilación extra a la pieza, si no queremos darle más ventilación, si queremos de pronto modificar velocidades, se pueden modificar las velocidades sin ningún problema, apurar la máquina, ponerla más lenta. Podemos configurar si queremos que inyecte más material o menos material, ponerle soporte, no ponerle soporte. Tenemos también de pronto si la pieza se nos intenta despegar, aquí hay una función de balsa, que lo que hace es una pollera alrededor de la pieza, que después la vamos a tener que remover, pero se remueve muy fácil y logramos mayor adherencia a la plataforma. Hay después sí ya muchos parámetros específicos, como que hay cosas como especiales que una vez que termina una capa lisa, la máquina le puedes decir que no inyecte plástico, pero que sí haga un pulido, entonces en vez de quedarnos una textura arriba, nos pule, porque la máquina va a hacer un pulido solamente sin inyectar plástico, solamente va a pasar el cabezal muchas veces con temperatura, pero sin ningún aporte de material.
Hay un montón de funciones dentro del software, porque realmente aprenderlo a utilizar todas las funciones es un buen tiempo, pero uno puede regular cada uno de los detalles que la pieza final va a tener. El relleno, la temperatura, la cantidad de material, que se llama el flujo de material, si vamos a necesitar mayor adherencia, menos adherencia, si vamos a necesitar más paredes, menos paredes, si queremos una impresión más rápida, más lenta, con una altura de capa más fina de la que mostramos, más alta, intermedia. Todos los parámetros son modificables en un 100%, ¿sí? Podemos modificar el tipo de relleno. Acá en esta función, el relleno tiene otra visual, ¿sí? Logra un mejor acabado, ¿sí? Este es un relleno giroide, ¿sí? Si lo alcanzan a ver, a diferencia del otro, que es más común, es un relleno rectilíneo. Solo hace cubos. Pero esto hace panal de abeja 3D, hay un montón de tipos de relleno que de pronto si queremos hacer una pieza que va a ser para, por ejemplo, aeromodelismo, que queremos que la pieza sea súper liviana, el panal de abeja obtiene una buena resistencia mecánica con muy baja densidad de material. Entonces ahí hacemos un objeto bien livianito, pero que no se rompe fácil, ¿sí? Así que con esto nos permite básicamente modificar todo de acuerdo a la pieza y a las necesidades que requerimos nosotros, estéticas, mecánicas y químicas de la pieza, de acuerdo a la función que vamos a requerir para nuestro producto, proceso, nuestro prototipo, nuestro desarrollo, lo que sea. Uno puede adaptar los parámetros con la misma impresora. Esto es todo con la misma impresora. No cambiamos de máquina, solamente cambiamos los parámetros. Ni siquiera hace falta cambiar el plástico y ya podemos cambiar un montón de parámetros de impresión que nos va a variar en el tiempo, en la resistencia mecánica, en un montón de factores. Yo con esto doy concluida la parte de software y la parte introductoria. Ahora lo voy a dejar a Mateo que vaya moderando la parte de las preguntas para sacarnos las dudas de lo que dije hasta el momento. Perfecto, profe, buenísimo. A ver, bueno, voy a empezar con unas que arrancaron de más arriba, más iniciando la clase, que acá las tengo anotadas, se las leo. A ver, preguntaron, por ejemplo, ¿cuál es el material recomendado para hacer engranaje? Lo dije, el que yo recomiendo va a depender mucho también. Si va a ser un engranaje que no va a hacer fuerza, ya con un PETG vamos bien. Pero si el engranaje va a hacer fuerza, lo ideal es el nylon, ¿sí? O poliamida o grilón, que son todos sinónimos, es el material más resistente con una forma de imprimir en máquinas relativamente comunes. El nylon sería el ideal. Buenísimo. Después hay una pregunta que se repitió bastante, y que es, para empezar, ¿qué impresora recomiendan? Yo para empezar recomiendo, no es que sea partidario de una marca, pero hay una marca que promete lo que cumple. Lo que son las marcas Creality, las impresoras de Creality tienen una gama desde muy económica a muy alta, a un costo muy elevado, tienen toda la gama, y lo que es la entrada de gama, que es la Ender 3, de la marca Creality, es una máquina que no se destaca wow, pero cumple lo que promete y lo cumple bien a un precio muy acorde. Yo de esa marca no tengo grandes problemas, entonces recomiendo dentro de la gama de marca, la Creality tiene una relación precio-producto muy bueno. Después la Artillery tiene también buenos productos, pero yo realmente como para no indagar en cada máquina, la marca Creality y la Ender 3 es la máquina más económica y más cumplidora del mercado, que en todo el mundo está disponible. Perfecto. Después otra pregunta, Adrián pregunta, ¿cuál sería el material más duro en el que se puede imprimir lo más parecido a una pieza metálica? Dice, oí hablar incluso de edificios de material que se imprimieron en 3D. ¿Cómo puede ser eso? Claro, hablamos de dos temas diferentes. Los edificios tienen una impresora que inyecta concreto directamente, o sea,
lo que hace es una impresora de casas. Después hay impresoras de metal, ¿sí? Pero son muy, muy costosas. Con estas impresoras comunes de FDM, que son de plásticos, en este caso hay que ver qué función va a cumplir. Normalmente, el grilón tiene una tenacidad muy buena. No significa que va a ser el material más duro, no. La tenacidad es lo que hace que permite deformarse bastante antes de romperse, ¿sí? Pero no vamos a suplantar una pieza totalmente metálica con plástico, siempre y cuando nos lo permita. Yo he hecho muchos rediseños de piezas haciéndolas más toscas, que eran en metal, y se terminaron haciendo en nylon. Volvemos al mismo material, que sigue siendo uno de los más resistentes. Lo que sí tiene el nylon, que tiene un poco de flexibilidad, lo cual lo hace un material que resiste mucho, ¿sí? Esa flexión le admite mucha deformación antes de romperse. Entonces, es un punto de ruptura muy grande. Pero no es fácil y no en todos los casos podemos suplantar al metal, ¿sí? Por eso existen las impresoras de metal. Y en otro caso, para darte un ejemplo, se puede hacer en impresión 3D un molde, ¿sí? Que después se puede fundir en metal, pues yo imprimo un positivo, después se hace un molde en arena, y después se le cuela metal fundido, y después con la impresión 3D hacemos digamos, el modelo para después fundirlo en metal. Entonces nos salteamos el paso, y en todos los países hay fundición. Entonces se funde y logramos la pieza en metal a partir de la impresión 3D. Pero requerimos de un tercero que nos va a fundir la pieza, ¿sí? Espero haber respondido la pregunta de la manera más completa posible. Perfecto, profe. De 10. Después Iván nos consulta, dice, ¿cómo seleccionar el material de impresión adecuado para un proyecto específico y qué factores deben tener en cuenta al elegir el material? Bien. ¿Cómo decirte cuál es el material indicado? No te lo puedo decir porque no sé la función específica que vas a hacer. Sí te puedo decir que si vamos a hacer una prueba en donde nos importa exactamente la precisión de tamaño, el PLA sería el mejor porque es el que menos contrae, ¿sí? Entonces esa pieza, para un prototipo, lo mejor es el PLA porque no va a variar tanto sus dimensiones. Si de pronto vamos a necesitar un plástico que va a estar sometido a 100 grados y de pronto necesitamos el ABS. Si necesitamos después una pieza que va a estar en contacto con aceites, naftas, puede ser un PETG o un nylon, un grilón. Si va a ser mucha fuerza mecánica y necesitamos que se aguante mucho, pues sería el caso de este engranaje, el nylon es el mejor. Si de pronto necesitamos que una pieza sea móvil y que tenga una articulación y que se engoma, la ideal va a ser realmente flexible, ¿sí? Cada proyecto va a ser un material indicado, no es que todos se adaptan a todos los... No es que este material es universal, no. Cada material tiene su particularidad y va a tener su ventaja. Por eso es que hay que saber cuál es el proyecto a abordar y las características de cada material. Espero haber respondido la pregunta. Perfecto. A ver, otra preguntita más. Por acá había una que estaba viendo. A ver. Acá. Preguntan, ¿qué formatos de dibujo soporta el software? Es decir, ¿se puede importar desde AutoCAD o SolidWorks? Sí, por supuesto. AutoCAD 3D, SolidWorks no tiene problema. Normalmente se utiliza formato STL. Este software que yo les he mostrado soporta un formato que es superior al STL, que se llama STP, y el SolidWorks lo guarda en STEP sin problema. Vos cualquier sólido lo guardas en STEP o en STL y lo abrís acá y se abre directamente. Este archivo que está aquí está en STL y lo abres sin ningún problema y está diseñado en SolidWorks. Esa pieza está diseñada en SolidWorks. Así que cualquier programa de 3D normalmente nos deja guardar en STL o en STEP o en OBJ, que son los formatos que acepta este programa. Hay programas que son más idóneos para una cosa que para la otra. Si vamos a modelar por personajes, el Blender, ponerle, es mucho mejor. Si vamos a diseñar piezas mecánicas, SolidWorks es mucho mejor.
Pero eso, cada uno va a depender para qué rama se va. Esos son los software de diseño, pero para imprimir vamos a utilizar siempre este. Para diseñar, por ahí vamos a ver cuál es el que nos conviene, dependiendo cuál es nuestro interés a abordar. Perfecto. Después nos consultan acá, dicen que hay un error en la impresora, ¿puede ser? Consultan. Sí, se ha arruinado la impresión. Perdón, ha estado imprimiendo en falso. Se ha trabado el filamento, lo veo. Mil disculpas. Claro, sí, No me sabía que preguntaban. estaba, pero sí, tienen toda la razón. La estoy viendo desde aquí y la pieza dejó de imprimir en una parte. Algo ha pasado. Dejó de Estar darle atentos, filamento. por lo Sí. menos. No debería haber pasado, pero bueno, pasa. Sí, Perfecto. A al quien ver. preguntó eso, sí, la pieza falló, no terminó de concluir el formato exacto del archivo. ¿Sí? Fue una falla en la máquina. ¿Sí? Normalmente no suele pasar, pero cada tanto se tapa un pico o la bobina se enrolla o algo. O sea, después veré específicamente cuál fue el problema que lo causó. No es que esto es frecuente, ha sido una mala suerte del momento. Bien. Bien, puede pasar, suele pasar. Bueno, a ver si no hay alguna otra preguntita. A ver, cualquier versión de software, ¿no? Pregunta, digo, de SolidWorks. Sí, cualquier versión de SolidWorks guarda en STL y en FF, cualquiera. Desde la más vieja hasta la más nueva lo guarda. El AutoCAD 3D también, que hay versiones viejas y te lo guarda en STL y creo que no todos, pero la mayoría también te lo guarda. ¿Sí? En STL todo, hace muchos años que está el formato. No vas a tener problema. SolidWorks, Okay. o palabras mayores, no va a tener ningún problema para esto. Perfecto. Acá hay una pregunta que pregunta Mariano. Nos dice que, bueno, que soy hobbyista, quiero hacer miniaturas, onda soldadito de plomo, pero en plástico. Dice, ¿qué tipo de máquina, pico, material y método me recomienda para hacerlos y que queden bien los detalles? Bien, esta pregunta va con dos respuestas. En este caso, tendríamos dos temas. Hay una tecnología que no la estoy mostrando, que es una tecnología que imprime con resina líquida. Es una tecnología que la resina es un costo muy alto, pero nos permite hacer una calidad y para personajes miniatura, que es muy superior a esta, ¿sí? Pero el limitante es el costo de la resina, que es muy caro. Y el proceso de impresión es como un poco más tedioso porque la resina es tóxica, hay varias cosas. Pero si tuviésemos que elegir una impresora de esta, que muchos hacen miniaturas con estas impresoras, con un pico 0,4 para un personaje de unos 6 o 7 centímetros va bien. Después nos podemos ir a un formato de una boquilla más fina, de 0,3 o 0,2, y ya podemos hacer miniaturas más chiquitas. Y es recomendable para las miniaturas utilizar PLA, porque es más versátil a la hora de manejarlo, de sacar los soportes y todo. El PLA sería el material más indicado, y una boquilla, dependiendo del tamaño de la miniatura, más chica que 0,4, que es el estándar con el que van a venir las máquinas comercialmente. ¿Sí? Espero haber respondido la pregunta. La respondí con dos ítems, porque si es super calidad, sería otra tecnología, ¿sí? Que se llama DLP. Pero ahora estamos hablando de FDM. Con FDM podemos lograr buenas miniaturas, pero no se van a comparar con la otra tecnología. Eso sería como una respuesta dual, digamos. De 10. Buenísimo. A ver, si tenemos otra. Bueno, hay muchas preguntas que se repiten. Igualmente, esta clase va a estar grabada, se les va a enviar por el mismo mail. Así que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, si necesitan volver a verla, la van a poder volver a ver sin problema. Les voy a dejar un link con nuestras redes para que puedan pasar y ver también. Si nos ayudan compartiendo también, buenísimo. Ahí les dejo. Ahí está toda la información de los cursos, de las máster, todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, si le parece, a ver si vemos otra preguntita más, como usted me diga. Bueno, sí, hay muchas que se repiten, como digo, así que van a estar cualquier cosa, si tienen más dudas, queda todo grabado. Y a ver.
A ver, ¿la cara externa se puede hacer con más capas y las partes internas con menos capas? A la persona que pregunta va a tener que reformular la pregunta. ¿Por qué? La cara externa en realidad son los perímetros. Podemos poner la Claro, cantidad de perímetros que querramos, ¿sí? Y adentro el relleno, la densidad que querramos independientemente, ¿sí? Yo aquí en el software tengo lo que son 2 perímetros, o sea, 2 contornos de la pieza, y solamente tengo un 20% de relleno. Yo puedo modificar tanto el relleno como la cantidad de perímetros que voy a generar. Eso lo puedo manejar sin ningún problema. Pero no sé si estoy respondiendo la pregunta tal cual porque no entendí claro, bien. quizás faltaría como ahondar un poquito más en la pregunta, puede ser. Sí, sí. Eh, a ver si la encuentro por acá. A ver. Bueno, como les digo, igualmente queda la charla grabada, se les va a estar enviando, obviamente, por mail, así que ahí les va a llegar, mañana seguramente se los van a estar enviando. A ver si encuentro la pregunta esa. No, me parece que no la encontramos. Bueno, puede pasar. Sí, a ver. Bueno, nos preguntan por los costos de impresión también, ¿no? Saber cuánto me cuesta hacer una impresión. Bueno, ahí vamos a estar en un tema medio problemático por el hecho Claro, de que estamos en varios países diferentes y los costos de materiales y todo son muy distintos. Yo podría solamente hablarles del costo en Argentina. Normalmente en FDM se cobra el costo por hora de impresión, entonces algunos incluyen o no el material, pero más o menos está rondando entre los 500 y los 600 pesos argentinos la hora de impresión. ¿Sí? Con material convencional, o sea, con un material un PLA, una vez algo tranquilo. Si ya es un material compuesto o algo, ya se cotiza por separado. Pero esto es un general y cada uno tiene formas de cotización. Hay gente que cobra por objetos muy simples y de muy fácil impresión, cobra mucho menos la hora, y gente que de pronto se dedica mucho más específico a algo, cobra mucho más. Esto no incluye el diseño se cobra por separado, ¿sí? Pero es un poco difícil porque si hay gente de otro país, estos pesos argentinos realmente no tienen claro, una referencia con el resto. Y nosotros pagamos un arancel de importación muy alta, por más que lo diga en dólares, va a seguir siendo alto para otros lados. ¿Sí? Pagamos muchísimos costos aduaneros por el ingreso de mercadería importada. exacto. Entonces es una pregunta un poco que no la puedo responder, solamente la puedo responder para Argentina, lamentablemente. Bueno. Bueno, profe, vamos terminando entonces ya. Así, bueno, ya creo que respondimos bastantes preguntas. Bueno, agradecerle por esta máster, la verdad que estuvo clarísimo. Y bueno, le dejo a ustedes unos momentos para que pueda saludar. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias. Y a todos, ¿no? Los que estuvieron acá, a toda la gente que pudo unirse, más de 450 personas estuvieron, les agradecemos, como les dije, ahí les dejé las redes, se las vuelvo a dejar para que puedan ingresar y puedan estar al tanto de cualquier nueva información. Bueno, yo querría agradecer a la plataforma Yo Reparo por el espacio para compartir los conocimientos, y a todos los presentes que han estado, que han sido muchísimos, por escucharme. Espero que realmente haya evacuado algunas dudas, que haya podido sacar algunas inquietudes y de paso despertar quizá algún interés sobre la tecnología y poder adquirir una máquina o adquirir el servicio de por otro, o disparar una idea para un producto o un negocio o lo que sea que tengan en mente. Así que muy agradecido con la cantidad de gente que estuvo presente. Buenísimo, profe, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima. Muchas gracias a todos los que nos saludan también, muchas gracias, los felicitan. Así que, bueno, buenísimo. Nos alegra que les haya gustado, que le hayan podido sacar el jugo. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, profe, y terminamos de grabar, de tener grabación.